Jesucristo dijo: cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Oremos. Señor, en esta mañana nos encontramos abiertos, corazones abiertos, Señor, ante la obra de tu Hijo Jesucristo, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en este momento a seguir abriendo el corazón, el entendimiento y nuestra alma, Señor, a tu verdad. Padre, hay cosas en tu palabra que nos crea cierta incertidumbre, Señor, y preguntas, y queremos, Señor, que tú en esta mañana, a través de este mensaje, Señor, nos hables y te reveles con poder y gloria y toque en nuestros corazones, Señor, y traigas luz y tu nombre sea honrado en medio de esta comunidad. En el nombre de Jesús, amén. El tema en esta mañana es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De verdad que la afirmación de esto, de esta frase, ya crea cierto escalofrío. ¿Realmente de qué pecado estamos hablando? ¿Entendemos a lo que Jesús está refiriendo con estas palabras? ¿No creíamos que Dios perdona porque es bueno todos los pecados? Por lo tanto, ¿a qué pecado se está refiriendo? Marcos capítulo 3. Os invito a que vayamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Ahí vamos a dar lectura a los versículos del 20 hasta el 35. Y así leemos, Marcos capítulo 3, versículos 20 al 35. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Que Dios bendiga su palabra. Amén. 3 preguntas, le voy a hacer el texto que luego vamos a contestar. Las primeras eran y formaban parte de la introducción. ¿Qué podemos aprender del hecho de que Jesús fuera incomprendido por los suyos? Primera pregunta.
Segunda pregunta. ¿Cuál era el veredicto al que llegaron los escribas que vinieron desde Jerusalén? Y tercera pregunta. ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué no hay perdón para este pecado? Cuando contestemos estas tres preguntas, nos daremos cuenta que tienen conexión unas con las otras. Claro, hasta este momento que nos presenta Marcos esta situación que ha vivido Jesús de Nazaret, nos preguntamos, ¿qué más el evangelista Marcos nos ha dicho acerca de Jesús? ¿Qué hemos encontrado en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, los textos anteriores? Hemos encontrado las evidencias en esos textos de que Jesús había comenzado su ministerio en Galilea y había manifestado suficientes evidencias de que Él era aquel que Dios había anunciado desde el Antiguo Testamento, el Mesías. Su enseñanza, sus continuos milagros de sanidad y poder, ya que echaban fuera a los demonios, eran pruebas inequívocas de que Él era aquel anunciado por las Escrituras. Sin embargo, después de esta situación, después de que ellos habían recibido tanta luz acerca de Jesús, la respuesta era de rechazo. Curioso, ¿verdad? Pero no un rechazo cualquiera, sino un rechazo que, bien como hemos leído, lo trataban a Jesús de loco y endemoniado. Tremendas palabras. Los suyos vinieron para prenderle porque decían, Jesús está fuera de sí. Los escribas decían que tenía Belcebú. Valientes afirmaciones tanto de los suyos como de los escribas. Vamos a observar detenidamente este tipo de rechazo. El rechazo de los suyos y el rechazo de los escribas. Leemos de nuevo el versículo 21, ¿verdad? Los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Otra versión, Dios habla hoy, mirad cómo lo dice. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Y en los versículos 31 al 35 que hemos leído, Marcos nos va a narrar que los suyos se refieren a María y a sus hermanos que vinieron en busca de él. Y ahí encontramos en estos versículos, ¿verdad?, lo que ocurrió y Marcos nos describe. Nosotros solamente lo vamos a mencionar, lo dejamos ahí. En el versículo 20, que hemos leído, ahí nos encontramos a Jesús que no podía ni comer. Es decir, estaba en su ministerio tan empleado en su propio trabajo que ni él, ni sus apóstoles, ni sus discípulos podían comer, tenían tiempo para comer. Y que los suyos habían llegado porque habían decidido, su madre y sus hermanos, que Cristo había perdido el juicio y que ya era hora de llevárselo a casa. Claro, estamos diciendo que los suyos se describe en el versículo 31. ¿Qué reacción de la familia de Jesús? Porque todo esto apuntaba que la familia no comprendía bien a la persona, ¿verdad?, de Cristo. Este hecho, este acontecimiento, apuntaba a la incomprensión de la familia acerca de la persona del Mesías, aquel que Dios había dicho que habría de venir. Pero aún podemos preguntarnos, ¿qué hizo que su familia pensara así? ¿Por qué pensaron que su comportamiento, el de Jesús, era el de un loco? ¿Qué hacía él para mostrar evidencia de este tipo? Tal vez porque la familia pudiera pensar que, oye,
mi hermano, mi hijo Jesús, ha dejado la seguridad de un trabajo, creemos que era carpintero, como su padre, todo oficio del padre judío pasaba también a sus hijos, ¿verdad? Ha pasado de la seguridad de la ciudad de un trabajo, que era carpintero, a la inseguridad de convertirse ¿en qué? En un predicador itinerante, que no tenía donde repostar su cabeza. O porque también la familia pudiera pensar que este comportamiento de Jesús, lo único que podía llevarlo a él y a la familia a una confrontación con el Sanedrín, con los judíos, con los saduceos, con los fariseos. Una colisión frontal con los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que a él se le decía, este rabino tiene una autoridad y habla como ningún otro. O quizá también porque las amistades de la familia, que a veces intervienen, ¿verdad?, le habían dicho a esta familia, oye, tu hijo se ha vuelto loco. O bien también porque la propia familia estaba pensando, oye, este Jesús, ¿a quién ha elegido? Eso lo vimos también, ¿verdad? ¿A quién ha elegido este Jesús? ¿Con quién se ha hecho el grupo el grupo que se ha hecho? Unos pescadores, lo toleramos, pero un publicano está muy mal visto, en Marcos capítulo 2. Está muy mal visto un publicano. Y un celote, ¿cómo un celote? Un revolucionario, uno que pertenecía a una guerrilla, formando parte de la comunidad de Jesús. ¿Cómo? Estaban totalmente preocupados por él. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Otra versión, Dios habla hoy, mirad cómo lo comenta. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre poder de expulsarlos. Marcos nos cuenta que habían venido los escribas desde Jerusalén, allí donde ellos se encontraban. Por lo tanto, estamos suponiendo que los escribas habían solicitado la ayuda de estos de Jerusalén para que le ayudase a resolver esta situación tan difícil que estaba atravesando en aquel entorno. Querían que estos doctores de la ley, los escribas de Jerusalén, pudieran contrarrestar la gran influencia, como hemos visto en el capítulo 2, que tenía ya Jesús, porque las grandes multitudes le seguían. Grandes multitudes estaban siguiendo a Jesús de Nazaret. Es verdad que hasta este momento ninguno de los presentes habían puesto en duda los milagros de Jesús, ni el poder que Jesús tenía para echar fuera demonios. Eso no estaba en duda. Sin embargo, habían visto su poder, habían contemplado sus milagros, pero no eran capaces de reconocerle como el Mesías. No podían, no querían. No estaban dispuestos a sujetarse a la autoridad de este rabino que es itinerante y que ha nacido y que ha salido de no sé dónde. Entonces estos saduceos, ¿qué harían? ¿Y cómo actuarían? Pues ellos estaban allí y habían venido desde Jerusalén para darle un veredicto a los saduceos de aquel lugar, a las autoridades religiosas de aquel hecho. Pero al parecer ya los saduceos traían un veredicto preparado y unas palabras y no se hicieron esperar. Cuando le vieron a Jesús, ellos decían que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Esa es la afirmación que decían los saduceos. Y como no estaban dispuestos a sujetarse a la autoridad de Cristo, ¿qué hacían? Pues querían desacreditarle. ¿Cómo? Le acusaron de estar endemoniado.
y de hacer milagros en colaboración con Satanás. Son palabras muy firmes y muy peligrosas, ¿eh? Así que los escribas estaban diciendo algo que no tenía ningún tipo de sentido. Los escribas estaban negando la evidencia. Que Jesús estuviese aliado con Satanás para liberar a las almas esclavizadas por el diablo, no tiene sentido, en absoluto. Para que ellos pudieran comprender lo que Jesús quiere explicarle, utiliza dos argumentos. Primer argumento, versículo 24. Leamos el 24. Dice Jesús: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Primer argumento, él utiliza el argumento del reino humano. Cristo compara el reino espiritual de Satanás con un reino humano. Y de esa manera está resaltando la insensatez de esta afirmación de los saduceos. Si en un reino humano hay una división interna, una guerra civil, ese reino no puede permanecer. ¿Esto es razonable? Claro que no. Nosotros sabemos que en el mundo hay un gran escenario. Y hay una gran problemática. Hay una terrible lucha, claro que sí, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, claro que sí. Hay un gran conflicto entre el poder del mal y el poder del bien, entre el reino de Cristo y el reino de las tinieblas, claro que sí, claro que sí. Segundo argumento, versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata. Así que ahora Cristo utiliza un segundo argumento que tiene que ver un hombre fuerte. Si alguien quiere robarla en la casa de un hombre muy poderoso, no hay manera de hacerlo hasta que haya sometido a ese hombre poderoso. Cuando le tiene bien atado, entonces podrá desmantelar sus bienes, pero nunca antes. ¿Creéis que un apoderado o un rico que tenga muchos bienes va a colaborar con un ladrón y le va a facilitar que pueda robarle sus bienes? No tiene sentido alguno. Y esto es precisamente lo que los escribas están diciendo acerca de lo que está ocurriendo y de lo que ven y presencia. Hermanos y hermanas, debemos de notar algo muy importante. Y todos tenemos que entender esto. Escuchen bien. Ya Cristo había encontrado al hombre fuerte en el desierto, capítulo 1 de Marcos. Ya le había vencido al hombre fuerte. En el desierto, 40 días estuvo Cristo, ¿verdad? Sin comer y sin beber, siendo tentado y atacado. Y siempre salió victorioso. Ya Cristo había vencido al hombre fuerte, a Satanás. Desde entonces, Marcos capítulo 1, desde entonces, Cristo recorría toda aquella región de Galilea, destruyendo las obras del hombre fuerte. ¿Cómo Marcos está describiendo esta destrucción del Mesías, de las obras de Satanás? ¿Cómo lo describe Marcos? Pues mirad, Marcos 1, 23 y 26. Nos habla de la sanidad de un hombre que tenía un espíritu inmundo. ¿Dónde se encontraba? En la sinagoga. Marcos 1:34 nos habla de la sanidad de muchas personas endemoniadas al ponerse el sol. Y dice el texto que Jesús no dejaba hablar a los demonios. Capítulo 3, versículo 11. Nos habla de la sanidad de personas endemoniadas a orillas del mar de Galilea. Dice el texto: los espíritus inmundos, al verle a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Cristo continúa hablando a estos escribas que están delante de él.
Y ahora es Cristo quien va a enjuiciar la actitud y la vida de estos escribas. Por su actitud y su afirmación acerca de lo que están diciendo de Jesús. Versículo 28-29. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Qué palabras tan severas y tan difíciles de aceptar, las de Jesús, ¿eh? Qué difíciles de aceptar, de entender y de comprender. Para algunos esta afirmación de Jesús, como hemos dicho, puede crear cierta angustia. Para otros cierta incertidumbre. Pero realmente, ¿qué estaba diciendo Jesús con estas palabras? Los escribas tenían delante de ellos las evidencias de que Jesús de Nazaret era el Mesías, aquel que había sido proclamado y anunciado desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos habían hecho un juicio condenatorio sobre la persona de Jesús. Lo estaban tratando de la peor forma que se puede tratar al Hijo de Dios. Dijeron que estaba endemoniado y además que estaba liado con Satanás. Estos saduceos, cuando estaban afirmando estas ideas, ya no había nadie que pudiera cambiarlos de opinión. Porque mostraban una idea firme de lo que creían. ¿Y por qué dijo Jesús, por lo tanto, que este pecado jamás tendría perdón? ¿Por qué? ¿Tan grave era el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Tan grave es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Así es como Cristo le llama a este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué Cristo se refiere a este pecado de esta manera? Lo estamos diciendo porque los escribas estaban resistiendo a la obra del Espíritu Santo, a lo que era claro. ¿Nos acordamos de Esteban? Antes de ser apedreado, que daba testimonio de Jesús, y ahí estaba obrando el Espíritu Santo. Cuando Esteban estaba dando testimonio de Jesús, estaba obrando el Espíritu Santo para convencer a todos los oyentes. ¿Qué fue lo que dijo Esteban? Duro de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿A quién de vosotros ahora, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, la multitud, las personas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eso lo leemos en Hechos capítulo 7, versículos del 51 a 54. ¡Qué tremenda resistencia de aquella multitud a la verdad de Dios, a lo evidente! ¡Qué tremenda resistencia a la obra del Espíritu Santo! Qué lamentable encontrarnos hoy con personas que se resistan de esta manera a Dios, a Cristo, a la obra del Espíritu Santo, que hoy está llevando a cabo. ¿Y cuál es la obra que el Espíritu Santo hoy está llevando a cabo? Juan capítulo 16, versículo 8. Ahí vemos la obra que hoy el Espíritu Santo está llevando a cabo. Juan capítulo 16, versículo 8. Así leemos, Juan 16, 8. Y cuando Él venga, ya ha venido,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mira lo que dice otra versión, Dios habla hoy. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. El Espíritu Santo está allá y está obrando y está trabajando en el mundo. Recordad que Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo, pero enviaré al Espíritu Santo, que es el que está trabajando ahora en medio de nosotros, ¿verdad? Y trabaja de en medio del mundo para que la gente conozca la verdad. El Espíritu Santo está trabajando para que la gente conozca esta verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que Jesucristo es el Mesías, que Cristo es el enviado de Dios, que como bien dijo Pedro, a este a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha hecho Cristo y Mesías, ¿verdad? Eso es. Este Jesús de Nazaret es el Mesías y el Cristo, el enviado, el Salvador de las almas, el que Dios ha enviado. De manera que no hay otra manera de obtener la salvación si no es dejándose convencer por la obra del Espíritu Santo que nos muestra la verdad acerca de Jesús. Y cuando alguien no se deja convencer por la obra del Espíritu Santo, que nos revela la deidad de Cristo y que Cristo, repito, es aquel a quien Dios ha enviado como Señor de tu vida, y tiene que aceptarlo, y como el Mesías, es decir, el ungido, el enviado de Dios, el Salvador, cuando no se deja convencer, esa persona está destinada al juicio eterno. Cuando los escribas están acusando a Jesús de estar endemoniado, se están resistiendo a esta revelación. No están creyendo que el Espíritu Santo le está revelando a ellos que Cristo es el Mesías, el que Dios ha enviado. Si los escribas se resisten a la obra del Espíritu Santo de ser convencidos de que Cristo era el Mesías, ¿creéis que Dios puede hacer algo más por estos escribas? Si el Espíritu Santo había presentado el testimonio claro acerca de la persona de Jesús de Nazaret, ¿habría algo más que hacer con ellos? La salvación solamente tiene un camino. Y de esta manera ellos estaban cerrando la puerta, ¿verdad?, a la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo termina Jesús el texto? Dice, sino que es reo de juicio eterno. Dice otra versión, la Dios habla hoy. Será culpable para siempre. Terribles palabras también de Jesús. El Señor Jesús está hablando de la condenación eterna. Hay una posibilidad de que el hombre y la mujer sean condenados eternamente. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿eh? Palabras terribles del destino de aquel que se resiste a la obra del Espíritu Santo de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. ¿Qué peligro está? ¿En qué peligro se encuentra? Esta terrible verdad que Cristo está describiendo es la verdad y no podemos engañarnos. Algunos dirán, como Dios tan bueno, tendrá pasión o tendrá misericordia de este. El único camino de salvación es Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero es que este pecado del que está hablando Jesús, estamos hablando por lo tanto de un pecado llamado pecado imperdonable. Mateo capítulo 12, versículos 31 al 32. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 12, 31 y 32. Así leemos. Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia
Blasfemia. ¿Nos acordamos de Pablo? ¿Sabéis lo que dijo Pablo? Será perdonado a los hombres. ¿Sabéis lo que dijo Pablo? Yo fui perseguidor y blasfemo, pero era por ignorancia. Repito, dice Jesús, todo pecado y blasfemia, se puede blasfemar, será perdonado a los hombres. Repito, Pablo reconoce que había perseguido a la iglesia, que Cristo se le manifestó porque como que le estaba persiguiendo, y él reconoció que era perseguidor y blasfemo, pero lo había hecho por ignorancia. Mas la blasfemia, dice Jesús, contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Fue lo que hizo Pablo contra Jesús de Nazaret. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Por lo tanto, tenemos que estar pensando y debemos de entender que hablar contra el Espíritu Santo se está refiriendo a lo que hemos expresado también en el texto anterior, a la resistencia de la obra del Espíritu Santo, de no reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pero mira qué texto ahora mucho más complejo, que nos deja, permitidme esta expresión más coloquial, temblando. Bueno, yo voy a decir otra cosa. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Así leemos, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Estas palabras de Juan, ya no de Cristo, nos crea cierta incertidumbre y confusión. ¿Cómo es posible que si vemos a un hermano cometer pecado que no sea de muerte, oramos y Dios lo salva, pero si lo vemos que comete un pecado que sea de muerte, no tenemos que orar por él? ¿No parece algo contradictorio? Algo que no se pueda entender fácilmente. Nos deja con cierta incertidumbre Juan con estas palabras. ¿Cómo entender, por lo tanto, este texto? ¿A quién se está refiriendo Juan? Pues Juan se está refiriendo a la persona que rechaza a Jesús como Cristo y como Salvador. A la persona que no comparte la comunión con el Padre ni con el Hijo y queda excluida de la vida eterna. Ha dejado la comunidad, escuchen bien, ha dejado la comunidad porque realmente no pertenecía a ella. Sabéis que hay una doctrina básica, elemental, que no podemos perder de vista, que se llama la perseveración de los santos. La perseverancia, gracias. ¿Sabéis qué significa la doctrina de la perseveración de los santos? Que el que es perseverancia, que el que es de Dios, será de Dios y seguirá siendo de Dios, pero el que nunca ha sido de Dios, ni lo es ni lo será. Esa doctrina es la que creemos y es la que también nos revela la Escritura. El que ha sido de Dios, es de Dios. Y Cristo nos dice que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y que nadie las puede arrebatar de mi mano. Eso dice la Escritura. Así que el texto lo que está diciendo es lo que está diciendo. Blasfemar contra el Espíritu Santo significa aquella persona, hombre y mujer, que se resiste, ¿verdad?, que se resiste a la obra del Espíritu Santo. Termino con ciertas afirmaciones que nos va a ayudar a aclarar todo este asunto. Primera, blasfemar no solamente significa maldecir a Dios o rebajar la dignidad de una manera deliberada, sino también rechazar, esa es la idea, constantemente la gracia y el perdón de Cristo. ¿Veis la diferencia? Pablo era un blasfemo, la familia de Jesús, lo hemos dicho, ¿verdad? Este está loco.
O sea, que la familia de Jesús estaban diciendo de Jesús que era un loco. Eso eran palabras blasfemas. Sin embargo, vemos luego en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿A quién nos encontramos ahí? En el aposento alto. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A sus hermanos y a María. Ellos habían creído. Sin embargo, los escribas constantemente, su rechazo era hoy, ayer y mañana. ¿Veis la diferencia? Esa es la diferencia. Primero. Segundo, para blasfemar contra el Espíritu Santo, no es necesario que la persona sea el más pecador del mundo. No es necesario. ¿Por qué decimos esto? Porque los escribas eran religiosos, moralmente correctos, ¿verdad? Meticulosos en la palabra de Dios. Estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Veis la diferencia? No que sea tan pecador, hasta los religiosos, lo mejor religioso. Tercero, pecar contra el Espíritu Santo es una actitud, no es un momento determinado. Es una actitud firme de hostilidad a la obra abierta de Dios en la vida del que está recibiendo la gracia de Dios. Cuarto, hermano, la condenación es posible. No creemos en el universalismo. La condenación es posible. Pero no por falta de la misericordia de Dios, no. Sino porque el hombre rechaza voluntariamente la gracia de Cristo. Por lo tanto, se autoexcluye. El hombre y la mujer se autoexcluye de la misericordia de Dios. Quinto, hermanos y hermanas, estamos hablando de una cosa muy importante, una cosa que es de vida y de muerte. Se trata del perdón o de la reconciliación. Se trata de la limpieza del corazón o de la culpa permanente. Sexto, por lo tanto, lo que estamos diciendo es que podemos afirmar sin temor a equivocarnos que existe un estado de endurecimiento del corazón del hombre y de la mujer, del ser humano, que le incapacita para el arrepentimiento. Se trata, escuchen, de personas, porque no puede haber arrepentimiento si no ha habido antes algo de luz, si no se ha revelado la palabra, si no han escuchado. Se tratan de personas que han escuchado el Evangelio, que lo entienden, pero que a pesar de todo lo rechazan y dicen no. Eso nos salva. Si hay hombres y mujeres creyentes que tienen el peso, que si no saben si están pecando y blasfemando contra el Espíritu Santo, nos salva de esta situación. ¿Verdad? No pocos creyentes. Séptimo, era la idea esa, no pocos creyentes ven en este texto, ¿verdad?, una fuente de angustia y desesperación. ¿Sabe una cosa? Lo dijo José de Segovia, lo escuché y lo sigo pensando yo también, ¿verdad? Aquel que piensa que se ha cometido este pecado es porque no lo ha cometido. Porque el que lo está cometiendo no es consciente, no es consciente de esta realidad. Tiene como unas gafas oscuras que no ve, porque no quiere que su corazón sea de piedra, se ha convertido en un corazón de carne. Así que, hermanos y hermanas, en esta mañana pedimos que todos los presentes podamos seguir estando abiertos a la obra del Espíritu Santo. Que Dios a todos los presentes nos bendiga. Amén. Amén.